Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta webinar de hoy. En esta webinar la hemos enfocado es un poco, pues estamos aprovechando, generando un grupo de webinars de manera temporal. Lo que hacemos es recapitular las preguntas que nos están haciendo, pues los propios alumnos, las preguntas más comunes que van surgiendo durante el máster y también la gente que se interesa por el máster, por formarse como perito y, pues suelen hacernos una serie de preguntas, pues un poquito relacionadas con la actividad pericial, ¿no? Entonces, especialmente pues indicando pues muchas dudas en relación con la actividad, con la importancia de la formación del perito, dudas con respecto a su situación personal, ¿no? Para ver si muchas veces, pues a lo mejor realizamos un máster y pensamos pero o tenemos pensado hacerlo un máster y nos viene la duda a la cabeza, ¿no? Decir, bueno, pero y yo quizás a lo mejor me vendría bien este máster o, claro, hacer a lo mejor luego una actividad como perito, quizás es difícil, de qué manera luego a lo mejor puedo desarrollar esa actividad. Bueno, pues hoy vamos a ver todas estas preguntas. Eh, yo os invito y la verdad que me encantaría que las dudas que os vayan surgiendo, que no hemos conseguido resolver a través de esta pequeña exposición que os vamos a presentar, pues directamente las pongáis en el chat y luego hacemos una recapitulación si hay alguna pregunta y demás y las vamos respondiendo. No obstante, sobre todo para la gente que no ha podido ver en directo esta webinar, cualquier tipo de duda, estamos a vuestra entera disposición y para poder resolverla. Entonces ya os digo, si tenéis esa curiosidad con respecto a la actividad de un perito, os gusta el ámbito sobre todo de la medicina legal, derecho sanitario, y queréis sacar un máximo provecho a vuestros conocimientos, a todos esos años que lleváis estudiando, tanto en el grado, licenciatura de medicina, luego posteriormente con el MIR, con la especialidad. Pues ciertamente yo os invito a desarrollar una actividad, una carrera como peritos, compaginarla con vuestra actividad asistencial, que yo creo que es algo muy bonito porque os va a sacar de vuestro día a día dentro de lo que es la actividad asistencial, pero sin embargo le vais a sacar provecho a vuestros conocimientos y le vais a sacar un mayor rendimiento económico con una actividad que forma parte de la medicina, pero dentro de un ámbito de la medicina que muchas veces parece olvidado, porque ciertamente lo que son los conocimientos de medicina legal que os inculcan en la facultad son muy distintos a los que realmente luego necesitáis, ¿no? Tanto para vuestro día a día en la actividad asistencial, como luego precisamente cuando dais ese paso y empecéis a trabajar dentro del ámbito de la medicina legal o el derecho sanitario. Bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación de nuestro máster, del máster desarrollado por Amir para la UDIMA. El máster, con ese título tan largo que tenéis, pero porque es un máster muy completo. Es un máster muy completo. Si lo llamamos únicamente máster en valoración del daño corporal, mm, es que nos quedamos cojos, porque realmente sí que es cierto que es una parte muy importante del máster, porque está enfocado precisamente en formaros dentro de la parte más complicada que tiene que conocer un perito, de las áreas más difíciles, y una de ellas es precisamente la valoración de daño corporal. Pero también, por supuesto, en el máster se ve la valoración de la praxis médica, lo que se conoce como peritaje médico legal, y luego también la valoración de incapacidades permanentes, porque es un área de trabajo que viene muy bien precisamente, además, incluso para determinadas áreas, por ejemplo, para la medicina del trabajo, para los médicos que trabajan, por ejemplo, en mutuas colaboradas con colaboradoras de la Seguridad Social, pues vienen muy bien este tipo de conocimientos porque precisamente le saquéis muchísimo provecho. De hecho, tenemos muchos alumnos en el máster que precisamente se dedican a ese ámbito. Entonces, ya os digo, por eso tiene ese título tan largo, porque es un máster muy, muy completo. Incluso hay una cuarta pata de esta mesa, que es los conocimientos que vais adquiriendo precisamente
desde el punto de vista médico-legal, para luego implementarlos en vuestro día a día. ¿Y eso qué os va, qué os va a generar? ¿Qué os va a dar en vuestro trabajo, en vuestro día a día? Pues lo que vais a obtener precisamente es eh, eh, unos conocimientos legales desde el punto de vista de la medicina legal o derecho sanitario que os van a ayudar precisamente a trabajar más tranquilos, ¿vale? Para no tener miedo a reclamaciones, para saber precisamente cómo prevenirlas y en el caso en el que sucedan, saber cómo defenderos y tener ya esos cimientos hechos precisamente para poder protegeros, ¿no? De cara a una posible reclamación. Bueno, pues fijaros, estamos hablando de un máster, tiene 60, que cuenta con 60 créditos ECTS, están avalados por la Universidad a Distancia de Madrid, por la UDIMA. Ya digo que es un máster que eh, tiene el estilo AMIR. Los que ya habéis hecho algún tipo de formación con AMIR, los que os habéis preparado, por ejemplo, el MIR con AMIR, o habéis hecho algún otro tipo habéis participado en algún otro tipo de proyecto formativo, yo creo que sabéis bien de lo que hablo. AMIR diseña, desarrolla proyectos formativos pensado por y para vosotros, los profesionales, porque lo que se hace es precisamente es adaptar a vuestras necesidades, a vuestro quehacer diario, a vuestras necesidades desde el punto de vista profesional, a vuestras necesidades desde el punto de vista formativo, a, a- a ayudaros a que vosotros os podáis marcar vuestros tiempos de trabajo y haceros más ameno y más accesibles el acceso a esa formación. Por supuesto, contando con un equipo muy fuerte detrás que vamos a tirar de vosotros de cara a cualquier tipo de duda, cualquier tipo de necesidad que tengáis. El, eh, es un máster que cuenta con un año, con un año de formación, 12 meses. No obstante, ya os digo, sistema AMIR, eh, que lo que hace precisamente es adaptarse a vosotros para que podáis cursar la formación en el momento que tengáis más adecuado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es una matriculación abierta, de cara a que vosotros podáis matricularos en el momento que tengáis más oportuno, en lugar de fijaros una serie de ventanas de matriculación, que eso muchas veces dificulta, ¿no? Porque a lo mejor, venga, me voy a matricular ahora en septiembre, por ejemplo, ¿no? Que parece que empieza los años lectivos y demás, me voy a matricular en septiembre. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor ahora mismo en septiembre me viene muy mal, puede ser por varias circunstancias, ¿no? Oye, mira, acabo de empezar un trabajo, o es que personalmente a mí me viene mal. ¿Qué hago? ¿Voy al siguiente periodo de ventana o tengo que esperar un año para matricularme? Lo que hacemos precisamente ha sido diseñar ese sistema de matriculación a través de la UDIMA, pues precisamente para facilitar que vosotros podáis cursar el máster de la manera más cómoda posible. Y ya os digo que funciona, y funciona muy bien. Eh, Estamos hablando de un máster que, al estar diseñado por y para vosotros, e intentar facilitar que podáis seguir el curso de este proyecto formativo de una manera cómoda para vosotros, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal y familiar, es un formato flexible, un formato que se hace de manera online, donde contamos con mucho material de cara a intentar ayudaros a adquirir esas competencias, esos conocimientos que necesitáis. Entonces, hablamos de clases teóricas que están grabadas para que vosotros podáis acceder a ellas en el momento más oportuno. Yo tengo alumnos que me dicen, Jolín Irra, te conocen en mi gimnasio, conocen tu careto en mi gimnasio, porque muchas veces yo me pongo allí con la elíptica y claro, yo tengo ahí mi tablet y me pongo ahí mientras pues a escuchar las clases. Y muchas veces pues ha habido compañeros que han visto y tal y me preguntan, oye, ¿qué es esto que estás viendo y tal? Y me parece muy curioso y es una manera, ¿no? de ello. También contamos con materiales de lectura, son materiales de apoyo a esas clases que precisamente lo que intentan facilitar es adquirir una ampliación de conocimientos. Pero además contamos con talleres
donde se amplían esos conocimientos que ya previamente habéis visto y facilitan pues, la exposición de dudas, la exposición de resoluciones de casos, de ejemplos prácticos relacionados con esa materia que vamos viendo. Luego también contamos con clases prácticas que igualmente también se realizan de manera online. También tenemos clases presenciales, lo cual facilita un poco, pues, tanto esa conexión entre alumnos, ese networking. Y también, bueno, pues facilita un poquito pues, que nos vayamos conociendo mejor, ¿no? Ya la manera de trabajar online, desde luego, ayuda muchísimo porque vamos, yo en este caso como coordinador académico del máster me ofrezco directamente a los alumnos para cualquier tipo de cuestión. Tienen todos mi teléfono y me pueden llamar para cualquier duda, sea del máster o sea de cualquier cuestión, ¿no? Hace poco, por ejemplo, un alumno me llamó porque tenía una cuestión en el trabajo, una cuestión de índole médico-legal, pues había surgido un conflicto por un tema de un alta de unos padres y que querían el alta de un menor. Y era un poco, "Uf, oye, es que me veo agobiado por este asunto y tal. Mira, 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 no te preocupes. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo has actuado? Oye, pues mira, genial. Se nota que has sido muy atento a las clases y has estado muy atento a las clases y sabes bien cómo manejarte en este tipo de situaciones. Y ya os digo, a mí me encanta porque me ayuda a conoceros, me ayuda a estar en contacto con vosotros y a resolver cualquier tipo de duda. Además, ese contacto entre Amir y vosotros eh, no se queda ahí, no para ahí. Es un seguimiento que luego os vamos haciendo también después de que hayáis cursado el máster. Y seguimos en contacto con vosotros para cualquier cuestión, situaciones que me han ocurrido. Oye, Isra, mira, terminé el máster, enseguida actualicé LinkedIn, puse el tema del curso y tal, y me han contactado. Oye, mira, me han contactado esta gente, ¿les conoces? ¿Qué opinas? Me han facilitado un contrato, y es que no sé muy bien si el contrato está. Oye, mira, no te preocupes, pásamelo. Pásame el contrato y yo le echo un vistazo y te digo lo que opino sobre el contrato. Otras situaciones que nos han ocurrido. Mira, Isra, es que tengo un tema, esta misma mañana precisamente me ha pasado con una compañera vuestra eh, que además precisamente está cursando ahora mismo el máster, lo cual me ha dado mucha más alegría, ¿no? Porque me da alegría cuando ya os asignan casos una vez terminado el máster, pero si encima estáis todavía cursando el máster y ya habéis empezado poco a poco pues, a ir desarrollando, ¿no? Según ya lo vais terminando, pues empecéis a moveros y demás, pues a través de contactos, de conocidos, etcétera. Oye, mira, es que justo me han llamado para ver si puedo llevar un tema. Pues, jolín, pues fenomenal, estupendo. Lo que necesites ya lo sabes, cuéntame. Pues es que, mira, tengo una duda sobre cómo valorar esto. Vale, mira, pues no te preocupes. Mira, yo los pondría así de esta manera y ya os digo que tenéis nuestra máxima atención y colaboración con vosotros porque, a ver, sois nuestros alumnos y nos encanta que os vaya bien y que desarrolléis bien esa actividad pericial, ¿no? Eh, ya os digo, sistema MIR, organízate a tu ritmo. Está diseñado para eso, para que os organicéis a vuestro ritmo. Las sesiones en streaming se pueden seguir de manera directa. Yo recomiendo que se sigan de manera directa. La verdad que tenemos mucha afluencia de alumnos en las clases que son en streaming, pero cuando por lo que sea no podéis acceder, por lo que sea, Jolín, y es que mira, justo es que tengo una guardia, es que justo tengo quirófano, tengo tal, no pasa nada. Insisto, sistema MIR y lo que se hace es que se graban para que luego podáis participar. Y nuestras líneas siguen abiertas con vosotros para que podáis exponernos cualquier tipo de duda, ¿vale? En relación con el tema de las prácticas, son prácticas que están adaptadas. Me explico. A través del sistema MI, lo que hemos hecho ha sido diseñar un sistema de ventanas donde facilitamos, como es una matriculación abierta, donde facilitamos varios periodos de sesiones prácticas con la finalidad de que podéis participar en cualquiera de ellas, y así de esa manera, pues, podáis mejorar vuestra formación durante el máster. El máster cuenta con un claustro de profesores muy experto en el ámbito de la medicina legal, tanto por personal no médico, como es mi caso, pues, abogados, que sí están especializados en el ámbito tanto del derecho sanitario como en el ámbito
de las incapacidades permanentes, en el ámbito de la valoración de daño corporal, en el ámbito del análisis de reclamaciones de praxis médica. Y por supuesto, también contamos con un gran número de profesores médicos que son peritos que tienen muchísimas tablas, tienen mucha experiencia en el ámbito pericial y ya digo que vais a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo de ellos. Bueno, pues en este caso, ya os digo, la metodología, como os he comentado antes, es a través pues, de esas clases grabadas, de ese temario que tenemos, que ahora vamos a hacer un pequeño repaso de él muy breve para que conozcáis cómo funciona y lo que vemos durante el máster. Y es una metodología, ya os digo, pensada precisamente para que para que podáis adaptaros a ella y que sobre todo podáis adaptar vuestros horarios, vuestro calendario, vuestra actividad profesional asistencial del día a día y también, por supuesto, adaptarla a vuestras necesidades, personales y familiares. En el máster tratamos cuatro bloques principalmente. La valoración del daño corporal, eh, que es el grueso donde vosotros vais a tener vuestra actividad pericial. Mm, ¿Por qué motivo? Pues porque pensar que donde más hacen falta los peritos médicos es precisamente en la valoración del daño corporal. Y es algo muy sencillo, es donde más casos hay, a nivel tanto extrajudicial como a nivel judicial. Y todo ello porque ya la propia ley el propio nuevo baremo, el conocido como nuevo baremo, la ley 35/2015, establece, o más que establece, impone incluso como un principal protagonista dentro de los procedimientos de reclamaciones por cualquier tipo, en cualquier tipo de situación donde se ha podido producir un daño psicofísico a una persona, se necesita una valoración del daño corporal. Entonces, el propio baremo, la propia ley 35/2015, establece que tiene que ser un médico el que haga esas valoraciones. Entonces, yo digo que la ley ya os otorga ese carácter de protagonista dentro del ámbito de la valoración de daño corporal, por lo tanto, hace falta muchos peritos. En un segundo lugar, en un segundo plano, vemos la valoración de la práctica, perdón, de la pericia médica, ¿vale? De la praxis médica, la valoración de esa praxis donde lo que se ven son, pues, cómo analizar a través de las distintas doctrinas de naturaleza jurídica, de naturaleza jurisprudencial, las distintas doctrinas que van a incidir sobre todo tanto en la valoración de la praxis médica como en la valoración del daño corporal. Pues vemos cómo se tiene que analizar un asunto desde un punto de vista pericial, un asunto donde hay una reclamación por una posible negligencia médica. ¿No? Además, en todos los ámbitos, en el ámbito penal, en el ámbito contencioso administrativo, en el ámbito civil. Luego también vemos también en el ámbito, por supuesto, social, aunque hay muy pocas situaciones donde puede haber una reclamación por una negligencia profesional en el ámbito social del derecho, en el ámbito laboral, pero también, por supuesto, os preparamos para cuando tengáis que enfrentaros a ese tipo de situaciones. Luego también vemos los informes de reclamaciones por incapacidad permanente. También atendemos a las discapacidades, sobre todo con el nuevo baremo. Pero porque también es que las incapacidades permanentes es donde está ese otro gran nicho de mercado donde vais a poder acceder como peritos. Porque se trata de una situación, sobre todo ahora mismo que estamos el otro día lo comentábamos precisamente en una clase con los alumnos. Ahora mismo que estamos en una época donde todavía hay crisis, sobre todo especialmente porque venimos arrastrando muchos años de crisis, muchos años donde han disminuido mucho las cotizaciones a la seguridad social. Eso implica que las arcas del Estado, la hucha de la seguridad social, han minorado bastante, lo que implica también que las instituciones no dan abasto de cara a resolver procedimientos de incapacidades permanentes. Incluso, bueno, pues por así decirlo, para que me entendáis, por favor, si me permitís la expresión, cierran el grifo ante determinadas situaciones, lo que implica que las personas necesiten acudir a un procedimiento judicial para defender sus derechos. Y para ello, pues es muy importante la figura del perito médico que haga una valoración de esa reclamación de incapacidad permanente. Pero también, a eso contrario, eh, os formamos cuando trabajáis dentro del seno
de las mutuas de accidentes de trabajo, de las mutuas colaboradoras de la seguridad social. ¿Por qué motivo? Porque son ellas las encargadas de la gestión de esas incapacidades permanentes y al final ellas también tienen que participar dentro del procedimiento judicial. Y por lo tanto, deben contar con una buena cartera de peritos o bien formar a sus propios, o que sus propios médicos que trabajan en esas mutuas estén bien formados de cara a saber bien cómo articular un expediente, un procedimiento de estas características, ya desde el inicio, desde su plano administrativo, hasta incluso luego posteriormente si necesitan acudir como peritos o como testigos peritos a un procedimiento de estas características, ¿no? A nivel judicial. Y como cuarta pata de la mesa, pues tenemos la materia legal, los conocimientos dentro de la medicina legal, que es muy importante que vosotros conozcáis con la finalidad de implementarlo luego en vuestro día a día. Y así permita que podáis trabajar de una manera más tranquila, ¿no? Porque sabéis muy bien que las reclamaciones están muy en orden del día, sobre todo fruto de esa involución que ha sufrido la relación médico-paciente, donde los pacientes cada vez son más sujetos de derechos, lo que va en detrimento de la posición de un poco pues paternal que tenía el médico respecto en esa relación médico-paciente, donde el paciente hacía caso al médico, pero ya ha pasado a una posición en la que como usuario de la seguridad social, como usuario de un seguro de salud privado, eh, como votante, incluso si me permitís, pues cada vez va adquiriendo más derechos, y al final eso se convierte pues, en que yo quiero ejercer mis derechos, a mí no me ha atendido bien, no me ha tratado bien, yo presento una reclamación. Y quien está al final como objetivo de esa reclamación, lo quiera o no incluso el paciente, pues vamos a tener muchas veces al propio profesional sanitario, ¿no? Entonces, es muy importante que vosotros conozcáis los aspectos legales de vuestra profesión en varios puntos, ¿no? Por ejemplo, el consentimiento informado, la historia de clínica, sobre todo el consentimiento informado después de la evolución jurisprudencial que ha tenido la importancia del consentimiento informado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues conocer qué tipo de reclamaciones se pueden recibir, cómo tengo que actuar ante una reclamación, cómo puedo defenderme, qué hacer, pues todo ese tipo de cosas también los vamos a ver dentro del máster. Y ya os digo, en una estructura muy sencilla, que está diseñada precisamente para que vayáis adquiriendo esas competencias, esos conocimientos, a través de una introducción que hacemos hacia el derecho sanitario en España, para que vayáis poco a poco adquiriendo pues esos conceptos que luego posteriormente vamos a ir desarrollando a lo largo del máster. Vamos a ver la responsabilidad profesional sanitario dentro del ámbito de la relación médico-paciente. Vamos a ver de una manera muy completa la valoración del daño corporal, desde un prisma tanto teórico, pero especialmente práctico, que es como más se domina, ¿no? Y además nos paramos en los elementos más difíciles, donde vosotros vais a trabajar más, ¿vale? Pero lo que sí hacemos, y yo creo que es algo muy importante respecto a este máster, es que os enseñamos a manejar todo el baremo, todo el baremo. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que luego os metéis dentro de este ámbito y, oye, pues, jolín, pues es que me ha gustado, mira, voy a echar currículums, voy a ver qué tan me manejo dentro de esta profesión. Incluso yo me he encontrado con alumnos que les han ofrecido incluso ser directores médicos en compañías de seguros. ¿Qué es lo que ocurre? Que es muy importante que ahí tengáis un conocimiento muy amplio del nuevo baremo, porque vais a trabajar con él, vais a trabajar mucho con él, ¿no? Entonces, por eso os enseñamos a manejar todo el baremo, incluso los aspectos que también son más propios del uso de un abogado. ¿De acuerdo? Luego vemos la valoración de las incapacidades permanentes. Ya digo que es un ámbito donde se necesitan muchos peritos. Y es curioso porque, aparte de que hay muchísima actividad dentro de las incapacidades permanentes, como anteriormente os he comentado, pero es curioso porque es un ámbito donde los peritos que tienen muchísimas tablas no lo controlan. No lo controlan. A lo mejor, bueno, pues se van sintiendo más o menos cómodos en la valoración del daño corporal, el manejo del nuevo baremo, saben analizar praxis médica, pero luego cuando les comentas, oye, mira, es que era para ver si me podía llevar un tema de una incapacidad permanente,
Es que yo las incapacidades permanentes me pierdo, me pierdo. Me hago un lío. Oye, pues nosotros precisamente os damos las nociones necesarias para saber cómo manejaros muy bien en el ámbito de las incapacidades permanentes. Y yo digo que eso os va a llevar a poder acudir dentro de una actividad que os va a reportar muchos ingresos, muchos beneficios en ese punto, porque hay muchísima necesidad de peritos en ese ámbito. Luego, por supuesto, vemos la actividad del perito médico, donde vemos pues, cómo iniciar una actividad como perito desde varios planos. Desde el plano eh, del alta de la seguridad social, de cómo manejarnos fiscalmente, cómo comenzar esa actividad, qué tengo que hacer, etcétera, etcétera. O sea, ya os digo que os damos esas nociones, pero es que luego, insisto, os acompañamos posteriormente en vuestra andadura, vamos de la mano con vosotros. Y cualquier tipo de cuestión tiramos de vosotros, ¿vale? Igualmente también con nuestra cartera de trabajo, porque las empresas nos conocen, saben que nuestro máster funciona y muchas veces pues, nos piden peritos. ¿De acuerdo? Pues entonces, nosotros por supuesto que lo ponemos a disposición vuestra, ¿vale? De cara a trabajar. Y por último, pues el practicum que yo os comentaba. Forma parte pues, de esa unidad 6 y precisamente porque es cómo os vais a manejar pues, a través y vais a adquirir conocimientos de una manera más puramente práctica. Si bien ya en la parte teórica, nosotros la parte teórica la conjugamos con una parte práctica, es una parte teórico-práctica, especialmente en los talleres. Pero también luego en esas prácticas donde vamos a hacer prácticas con esas tres patas, ¿de acuerdo? En la valoración del yo corporal, la evaluación de praxis médica, la valoración de las incapacidades permanentes. Bueno, esas prácticas, como anteriormente os he dicho, son prácticas que vienen adaptadas precisamente para que podáis acudir, podéis trabajar con ellas y podéis participar en las clases y lo podéis hacer de una manera que se adapte de la mejor manera posible a vuestro horario profesional y a vuestro horario personal y familiar. Bueno, vamos a ver, chicos, sé que haya habido alguna pregunta en el chat. Permitidme, por favor, que la analice luego posteriormente, ¿vale? Una vez que ya terminemos estas preguntas. Son preguntas que nos han venido haciendo, las hemos ido recapitulando. Ya digo que han ido surgiendo muchas veces, pues, con alumnos que se han interesado en el máster y que nos hemos puesto en contacto con ellos, pues, para resolver cualquier tipo de duda que tengan al respecto. Por supuesto, faltaría más. Y también, bueno, pues muchas veces pues, también hemos recopilado algunas preguntas que también han venido haciendo algunos alumnos, ¿no? La más básica muchas veces, ¿no? Oye, mira, es que me ha llegado una publicidad, yo soy alumno de AMIR, me preparé el MIR con ellos y demás, y es que me ha llegado una publicidad que me ha parecido muy interesante. Máster en valoración del daño corporal, peritaje médico legal, pero eh, ¿qué hace un perito? Yo sé más o menos el que consiste un perito y demás, pero ¿qué hace? Para saber realmente esto va conmigo, no va conmigo. Bueno, fijaros, un pequeño concepto, que es un concepto legal, donde nuestra ley, pues, nuestro ordenamiento jurídico, concreta la figura de un perito con el concepto de experto en una materia a quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico, artístico, científico o práctico la totalidad o parte de los hechos litigiosos. Es decir, vosotros, como peritos, lo que vais a hacer es, se os va a encomendar un caso que puede venir de varias formas. De varias formas. Porque en un procedimiento, lo primero que siempre hay dos partes. Está la parte perjudicada, por así decirlo, la parte que reclama, y por otro lado está la parte que es reclamada, que puede concurrir en varios tipos de personas, tanto físicas como jurídicas, pero en un porcentaje muy alto pues suelen ser compañías de seguro. ¿Eh? Entonces, vosotros vais a poder trabajar tanto para personas privadas que necesiten presentar una reclamación, como personas que son reclamadas, personas jurídicas,
compañías de seguros, hospitales, clínicas, mutuas de accidentes de trabajo, bueno, que reciben esas reclamaciones y ellos necesitan un perito que les asesore y que les defienda desde un punto de vista técnico, que haga ese tándem con el abogado de cara a exponer la parte técnica que necesita una defensa en este tipo de ámbitos, ¿no? Entonces, claro, todo va enfocado ¿a qué? Pues puede ir enfocado a la resolución de un caso, porque muchas veces no se judicializan. Hay un porcentaje muy elevado de casos que no se llegan a judicializar. Se quedan parados en llegar a un acuerdo entre las partes. Pero claro, para eso es muy importante la figura del perito médico, porque esa figura del perito médico lo que va a hacer precisamente es analizar el caso desde el punto de vista médico y va a ayudar, va a aproximar a las partes a llegar a un acuerdo. Por eso, por eso, la ley 35/2015 os otorga mucho protagonismo, porque saben que sois una pieza fundamental para poder resolver conflictos, litigios, sin necesidad de judicializarlos. ¿Bien? No obstante, incluso cuando se judicializa un tema, ¿qué es lo que ocurre? Pues que incluso ya metemos un tercer agente dentro de la ecuación, que es el juez, que es el magistrado. Ahí la figura del perito no va a ir tanto encaminada a defender una parte, que por supuesto sí, pero su labor principal va a estar en explicarle a su señoría, al juez, las dudas, las cuestiones técnicas que surjan con respecto del caso. Por eso lo que dice nuestra ley es que a lo que se va a dedicar el perito es a tener esa labor que se le encomienda respecto a analizar desde un punto de vista técnico, científico en vuestro caso, técnico-científico, porque es la ciencia médica, la totalidad o la parte de los hechos que son objeto de un procedimiento. Bien. Entonces, es así como funciona la labor de un perito. Por eso digo que es un tema de mi punto de vista, muy interesante, porque yo sé que muchas veces os ha picado el gusanillo, pues porque es una labor muchas veces hasta de detective, ¿no? Que, oye, pues que mola, porque claro, te metes en un tema y demás y ya te puedes analizar esto y claro, una vez que ya, pues, ya te has formado en ello y ya sabes cómo va funcionando el Matrix y cómo vas jugando con ello y demás, pues oye, mira. Sí, pues esto lo tengo que analizar desde este punto de vista, tengo que aceptar y disfrutáis con ello. Pero, oye, también muy importante, ya no es solamente el disfrute, el gozo personal y sentirse realizado profesionalmente, pero también desde el punto de vista económico estás sacando más provecho a los conocimientos que tú te has llevado muchísimo tiempo, ¿no? A desarrollar, ¿no? Durante la Facultad de Medicina, luego posteriormente durante la residencia, realizando el MIR, etcétera. Entonces yo os digo, si tenéis ese gusanillo, mm, aproximaros más, consultarnos y, oye, si, animaros a hacer el máster porque vais a disfrutar mucho. Eh, ¿qué rentabilidad puede tener una actividad pericial? Bien, fijaros, a ver, aquí va a depender mucho de varios factores. El primero de ellos es el factor desde el punto de vista del tiempo que tenga la persona para poder desarrollar una actividad pericial. Me podéis decir, joder, pero es que, mira, entre la familia, entre las guardias, entre tal, claro, ¿de dónde saco yo tiempo? Por eso os digo, es como vosotros os organicéis. Pero fijaros, yo siempre pongo un ejemplo. A nada que hagáis un informe al mes, que son 12 informes al año. Vamos a quitar a lo mejor un par de meses, ¿vale? Entre vacaciones de Navidad, entre vacaciones de verano, etcétera. Vamos a pensar 10 informes al año. A nada que se hagan 10 informes al año, estamos hablando de una rentabilidad muy buena, muy buena. Va a depender de lo que cobréis, por supuesto, por el informe, pero estamos hablando un poco jugando lo que es la rentabilidad en relación al tiempo que le vais a dedicar. Un informe al mes se hace enseguida, es muy cómodo de hacer, es muy cómodo de hacer. Va a depender, las horas que le tengáis que dedicar, va a depender de la dificultad del caso en concreto. Por supuesto que a mayor dificultad de caso, más honorario vais a cobrar por el tema, ¿no? Porque le vais a dedicar más tiempo, ¿verdad? Pero, pero ya os digo que, por supuesto, no vais a necesitar un mes para hacer un informe pericial. A lo mejor un informe pericial que tenga una cuantía, pues imaginaros, a nada que sea
vamos a poner una cifra redonda, 500 euros, ¿vale? 500 euros que estoy dando muy por lo bajo, muy por lo bajo. Un informe pericial, 500 euros. Estamos hablando de, depende del asunto, pero 4 o 6 horas de trabajo. 8 horas, vamos a ponernos lo peor, 8 horas de trabajo, que lo podéis dividir, que podéis llegar y decir, oye, me voy a poner con el tema, venga, me pongo tal, tal, venga, pues oye, voy a parar, mañana lo retomo. A lo mejor le he dedicado hoy 1 hora, mañana a lo mejor le he dedicado 2 horas, ya lo has terminado, ya te has quitado de encima ese informe pericial y ya has hecho esa labor como perito. 3 horas en un plazo de un mes. Por eso os digo que un informe pericial al mes, 10 informes periciales al año, ¿vale? Teniendo en cuenta esos 2 meses que yo os comentaba, a 500 euros por informe, estamos hablando de unos emolumentos por trabajar 3 horas más al mes, de 4 horas, 5 horas más al mes como mucho, estamos hablando de 5.000 euros al año. Está muy bien. Ciertamente ya os digo que está muy bien, ¿vale? Si la matemática no me falla, que no soy muy de matemáticas. Pero ya os digo, tiene mucha rentabilidad. Depende de lo que vosotros vayáis a trabajar. Y os explico el porqué. Porque hay gente que directamente, y conozco muchos peritos que les ha pasado, empiezan a compatibilizar su actividad asistencial con la actividad pericial, de pronto ven que le piden cada vez más casos y demás. "Oye, pues es que esto me gusta mucho. Pues mira, le voy a dedicar un poquito más de tiempo a la actividad pericial y voy a rebajar un poquito la actividad asistencial. Y al final llegas a un punto que incluso hay peritos que han cogido, dejan de practicar la actividad asistencial y se dedican en exclusiva a la actividad pericial. O incluso puede darse la situación, como os comentaba, que os contraten dentro de lo que es ya la propia rama de la actividad pericial propiamente dicha, en mutuas de accidente, en compañías de seguros, etcétera. Entonces, por eso os digo que hay muchísimas facetas donde le podéis sacar muchísima rentabilidad a la actividad pericial. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es importante la zona geográfica donde resides para trabajar como perito? Bueno, esto vino al hilo de un alumno que no recuerdo muy bien en qué zona geográfica vivía, pero él me comentaba eso. Dice, es que me da miedo que, claro, dice, porque yo entiendo que, a ver, donde más núcleo de población hay, donde más trabajan las compañías de seguros y demás, es donde más trabajo hay como perito, efectivamente. Pero es que necesidad de trabajo de perito hay en todos los sitios, en todos los sitios. ¿Por qué? Porque suele coincidir que donde menos zona de población en un área geográfica haya, menos peritos hay. Y a mí me pasa de contactar con nuestros compañías de seguros y decirnos, mira, es que estamos buscando peritos para tal área, para tal zona. O incluso nos dicen hasta varias zonas de golpe. ¡Oh, madre mía! Pues oye, mira, no te preocupes, yo lo voy a comentar con nuestros alumnos y demás y tal para ver quién está interesado. Pero es más, chicos, pensad una cosa. Ahora mismo vivimos en una época donde hay muchísimo trabajo online. Fijaros que ahora mismo estamos a través de una webinar online. Hay muchísimo trabajo online. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el trabajo muchas veces se facilita, a pesar de que yo a lo mejor trabajo en tal área y en tal área no hay tantos casos como por ejemplo en las grandes urbes, como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona, etcétera, etcétera, pero sin embargo, al trabajar de una manera remota, a mí me pueden contratar como perito sin ningún tipo de problema, ¿vale? Por eso digo que, desde mi punto de vista, no depende tanto el área, la zona geográfica, porque por esos dos parámetros que os indico, la facilidad de trabajo en remoto, porque no os van a pedir que vayáis de manera física a un espacio para que desarrolléis ahí vuestro informe. No funciona así, no funciona así. Precisamente las compañías de seguros lo que les interesa es tener gente dinámica, que sepan trabajar bien el tema y además facilitarlo de una forma que precisamente la mejor manera de facilitar las cosas es de una manera telemática, de manera online. Y luego también por el parámetro ese que yo os indicaba. Suele coincidir que donde no hay mucho núcleo de población, suele haber necesidades de peritos porque no hay peritos, porque no se encuentran peritos. Entonces, por eso digo que no es, desde mi punto de vista, no es un parámetro a tener en cuenta de cara a pensar en la rentabilidad, ¿no? de una actividad pericial. ¿Es compatible con mi actividad asistencial? En la gran mayoría de las actividades asistenciales, sí. Os digo por qué en la gran mayoría. Porque hay determinadas profesiones que no pueden desarrollar una actividad pericial. Por ejemplo, un médico forense.
¿vale? ¿Por qué? Porque entraría en conflicto de interés, ¿vale? Sin embargo, conozco a muchos forenses que han visto que la actividad pericial privada se obtiene mucho rendimiento, piden una excedencia y se dedican a esa actividad precisamente porque hacen falta muchos peritos. Entonces, por eso digo. Pero ya digo que la mayoría, la gran mayoría, sí es compatible con la actividad asistencial, tanto pública como privada. Ya ahí lo que sí va a depender es precisamente de lo que vosotros, cómo organicéis vuestro tiempo. Y no es difícil de organizar de cara a desarrollar un informe pericial. Bien. Pero sí es compatible. ¿Necesito solicitar la compatibilidad para ejercer como perito? Esto viene al hilo de un alumno que nos comentó que, bueno, había consultado, se quería apuntar a la bolsa de peritos de su colegio profesional y me llamó y me dijo, oye, mira, Eva, es que me parece una cosa curiosa. He preguntado para darme de alta, me han pasado los formularios y demás y tal, y me han dicho, ¿pero tienes la compatibilidad solicitada? Que a mí me ha chocado. Digo, mira, al colegio profesional le ven pampiflas y tú tienes la compatibilidad solicitada, ¿no? No lo entiendo. Y me dice, claro, es que a mí me ha extrañado. Dice, porque yo luego he preguntándole a otros compañeros que están en el listado de peritos, me han dicho, es que a mí no me han pedido nada. A ver, a lo mejor yo creo que el colegio pecó un poquito de celo, de exceso de celo, en el sentido de, oye, por velar por el bien del perito, ¿vale? ¿Necesito solicitar la compatibilidad? A ver, es recomendable solicitar la compatibilidad para ejercer como perito, pero cuando ya la realizas, ¿bien? Pero es que esto pasa con todos los funcionarios, no solamente con los peritos médicos, no solamente con los médicos, es que pasa con todos los funcionarios, con los funcionarios de Hacienda, con los funcionarios de la Administración de Justicia, etcétera, etcétera. Hay una ley de compatibilidades y por supuesto que cuando desarrolléis una segunda actividad necesitáis pedir esa compatibilidad, ¿vale? Que lo lógico es que se conceda. No obstante, insisto, nosotros os ayudamos en la elaboración de esa solicitud. Os damos una serie de pautas, pues si tenéis dudas para hacerlo, ¿vale? Una serie de pautas, si lo necesitáis, de cara, oye, pues mira, esto hazlo de esta manera, tienes que indicar esto, tienes que indicar tal, porque nosotros sabemos cómo funcionan ese tipo de solicitudes. Entonces ya os digo que nosotros os ayudamos en ese punto. No obstante, ya os digo que es algo que se necesita para cualquier actividad que se vaya a desarrollar, no solamente con la pericial. Bien, en el ámbito de la privada, ahí va a depender del contrato de trabajo que tengáis. Si es un contrato en exclusiva, lo que tenéis que hacer es hablar con vuestra empresa, con la empresa donde estáis contratados, para comentarlo. Oye, mira, es que me gustaría desarrollar una actividad como perito y demás. Lo lógico es que sí, porque cuando exigen exclusividades en ese punto, suele ser precisamente para que no trabajáis en la competencia, por ejemplo, en otros hospitales de la competencia o en una compañía de seguros que tienen otros contratos de seguros de salud y lo que no quieren precisamente es que corran ellos el riesgo de perder a su gente, ¿no? Y os vayáis en la competencia. Pero digo que sí que, a ver, es recomendable pedir la compatibilidad en el ámbito público, en el ámbito privado va a depender del contrato. Pero ya digo, oye, Irra, mira, este es mi contrato. ¿Tengo algún tipo de problema? Porque tengo dudas sobre esta cláusula. Pásame la cláusula. Mira, pues oye, esta cláusula quiere decir esto, tal, o sea que nosotros os echamos una mano. ¿Cuánto tiempo necesito dedicar para realizar un informe pericial? Bueno, bien, me he adelantado anteriormente con respecto al tema de la rentabilidad. Ya os digo que va a depender sobre todo de la dificultad del caso. Por supuesto que según vais haciendo más informes periciales, el primero os va a parecer un mundo, es lógico, pues al igual que os parece un mundo, pues la primera cirugía, la primera consulta con un paciente, etcétera, etcétera, pues, es algo que impone, ¿no? Pero poco a poco, según vais trabajando con ello, le vais pillando el tranquillo y demás, os vais a sentir más cómodos y vais a necesitar menos tiempo a la hora de desarrollar un informe pericial. ¿Bien? Pero yo os digo que no, que es perfectamente compatible y lo más importante es que vosotros mismos os podéis fijar cuánta carga de trabajo necesitáis para no cargaros mucho. ¿Vale? O sea que es algo bueno, que es muy, muy compatible y muy rentable en ese sentido. ¿El tiempo que se necesita? Pues va a depender de la dificultad, ¿vale? Del caso concreto. Bien. Pero, vamos, pensar que un informe pericial nos van a decir,
necesito mañana un informe pericial. No, no, no. Os van a comentar el caso, los van a exponer, os van a facilitar la documentación, vais a disponer de un tiempo amplio, largo, para poder ir trabajando con ello, desarrollarlo y demás, y ese tiempo lo vais a poder estructurar pues sin ningún tipo de problema. Pues, oye, mira, hoy es sábado. Venga, me voy a levantar un pronto y tal. Venga, me lo voy a quitar un poquito de encima y tal. Me lo voy trabajando tal, tal. Y luego, pues me voy a jugar al pádel. O me voy a ver a mis chicos o a mis chicas al fútbol. O lo que sea. ¿Vale? Pues yo digo que es muy cómodo. Es muy cómodo de trabajar con ello porque se trabaja desde casa. Entonces es muy cómodo. ¿Cómo puedo iniciar una actividad como perito? Bueno, pues ya os digo que en el máster os damos pautas, ¿vale? Hacemos una sesión, además con expertos, con directivos, especialistas en la materia, que os indican de qué manera las distintas entidades acceden a los peritos. Entonces, de esa manera vosotros vais a saber cómo podéis trabajar, de qué manera podéis acceder a ese mercado, a los distintos nichos de trabajo dentro del ámbito pericial, ¿vale? O sea que os damos pautas para ello, ¿vale? Por supuesto, pero es que esto es así en la vida misma, también dentro de vuestro trabajo, de vuestra faceta como médicos, va a depender de lo que se maneje, de lo que se mueva la persona, ¿vale? Pero nosotros os explicamos cómo moveros. ¿Eh? Pero vamos, ya os digo que no es complejo, no es iniciar una actividad como perito, empezar a meter la cabeza en ese mundo no es algo que sea difícil. ¿Debo tener alguna especialidad para ejercer como perito? No, no. Y os voy a decir que no de una manera rotunda y os voy a explicar el por qué. Porque la ley no lo exige, no exige ninguna especialidad, ¿de acuerdo? Eh, lo que pide la ley es que se tengan los conocimientos para poder analizar un asunto, ¿vale? Por ejemplo, para hacer una valoración de daño corporal, lo que se pide es ser licenciado o grado en medicina. Para hacer una valoración de incapacidad permanente, exactamente lo mismo, ¿vale? No hace falta ser, y esto lo digo porque yo he visto en algún foro que la verdad que vamos, me he quedado estupefacto, vamos, era como, ¿cómo? ¿Pero qué dice esta gente? De pronto llega alguien y dentro de un foro dice, es que los informes periciales de valoración de incapacidades solamente los pueden hacer los especialistas en medicina del trabajo. No es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que los especialistas en medicina del trabajo trabajan más dentro del ámbito jurídico laboral y por eso es muy importante su formación dentro del ámbito de la medicina legal, especialmente en el ámbito social. Pero eso no es así, no es así, vamos, en absoluto. Y luego también he visto en foros que dicen, hay un intrusismo, porque es que un médico no puede hacer un informe pericial. Esto forma exclusivamente, son trabajos de médicos forenses. Es que no es cierto. De hecho, fijaros si no es cierto que sería imposible, porque estaríamos hablando que nuestro sistema judicial no podría contar con peritos, es decir, los procedimientos durarían eternamente. Necesitaríamos forenses para cada procedimiento judicial. O sea, es algo que sería insostenible, totalmente insostenible. Pero es más, la ley tampoco lo exige. Insisto, la ley lo que establece es que tiene que tener los conocimientos, ¿de acuerdo? En valoración corporal, ser médico, grado en medicina, licenciatura en medicina, etcétera. En capacidad permanente igual. Ahora bien, os digo, en praxis médica, yo sí recomiendo que si cogéis un caso, sí tengáis los conocimientos específicos, ¿vale? Por ejemplo, si se analiza la asistencia prestada por un anestesista, eh, es importante que tengáis conocimientos en anestesiología, ¿vale? ¿Por qué? Porque vais a tener que analizar esa situación. No obstante, os digo, claro, porque si me decís, oiga, es que si yo no, claro, yo no tengo ninguna especialidad. Mirad, en la rama de la praxis médica es la rama menor dentro de los nichos de actividad que tiene un perito. Donde más hay necesidad de peritos es en la valoración del daño corporal y en las incapacidades permanentes. Es donde más se necesita, es donde más se saca jugo desde un punto de vista empresarial, por así decirlo. Sin embargo, la praxis médica hay muchísimas reclamaciones
Pero claro, si se dividen en tantísimas especialidades, luego no hay tantos casos como realmente pensamos en cada uno de ellos, ¿vale? Por eso el gran nicho de trabajo lo vais a tener ahí, pero es más. Me ha surgido la situación en la que me han llegado y me han dicho, es que yo tengo tal especialidad, eh, hematólogo, por ejemplo. Sí, pero es que pasa una cosa. A lo mejor se está reclamando a un ginecólogo, pero dentro de la actuación que ha realizado el ginecólogo, se necesita también para explicar la praxis médica realizada de un hematólogo, porque se necesita explicar determinadas parcelas de esa actuación. ¿Qué ocurre? Pues que al final se hacen muchos informes colegiados con distintas especialidades. ¿Vale? Eso está muy al orden del día dentro del análisis de praxis médica en reclamaciones, en reclamaciones por negligencias profesionales desde el punto de vista sanitario. Por eso os digo que desde mi punto de vista no es necesario una especie, bueno, ni desde mi punto de vista ni desde el punto de vista legal es necesario tener una especialidad, ¿vale? Basta con tener ese grado o esa licenciatura. Únicamente sí es interesante en el ámbito de la praxis. Si me podéis decir, pero Ira, vamos a ver, si hay que hacer una valoración del daño corporal o una evaluación de incapacidad permanente de una persona que tiene un problema relacionado con traumatología, ¿no sería mejor ser traumatólogo? No, no. Porque tú no vas a analizar la enfermedad desde un punto de vista clínico. Tú vas a analizarlo desde un punto de vista de una valoración de un daño. Y para eso no es necesario tener una especialidad, para eso es necesario tener conocimientos de medicina, que es lo que dice la ley, que es lo que dice la ley 35/2015. Y en las incapacidades permanentes pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. No hace falta tener esos conocimientos, ¿vale? Esa especialidad. Vamos a avanzar, chicos, que me enrollo mucho. ¿Es rentable si no hay muchos casos de mi especialidad? Lo que os comentaba antes. La especialidad le vais a sacar provecho, jugo, eh, si me apuráis, únicamente cuando vais a analizar casos de praxis médica, pero donde está el nicho gordo del mercado, que es por eso por lo que nosotros hacemos mucho hincapié en formaros dentro de la valoración del daño corporal y dentro de la incapacidad permanente, por supuesto también en la praxis, porque queremos que sea una formación redonda para vuestra actividad pericial, pero es donde más vais a encontrar trabajo, no en la praxis médica. Continúo, chicos. Creo que nos quedan dos preguntas ya nos quedan. ¿Cuánto puedo ganar por un informe pericial? Va a depender de A ver, no hay un estándar establecido. En el único punto donde se puede establecer un estándar, es decir, un precio dentro de un mercado, quizás puede ser en el tema de las incapacidades permanentes, porque en el fondo lo que se está pidiendo es una prestación. Entonces, esa prestación ya va a marcar más o menos lo que se puede reclamar, ¿vale? De honorarios como perito, ¿vale? Pero dentro del mercado, pues va a depender sobre todo también de la dificultad un poco del asunto. Pero pueden ser informes, oye, desde 800 euros, 1000 euros, 1500 euros, dependiendo un poco de la dificultad del tema, ¿vale? Entonces, por eso os digo, en el resto de asuntos, lo lógico es que os adaptéis a la cuantía del caso, ¿vale? Hagáis una primera aproximación más o menos, con el abogado incluso, y pues oye, mira, es que claro, vamos a adaptar un poquito el presupuesto, precisamente porque lo lógico es que la cuantificación del procedimiento nos va a indicar la dificultad también que va a tener ese análisis, ¿vale? Es una regla no escrita que a mayor cuantía suele ser algo más difícil, ¿no? de atender. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la valoración del daño corporal implica que es una cuantía muy elevada, es porque tiene muchas patologías posiblemente, muchas secuelas, etcétera, etcétera. Entonces es más complicado realizar el informe. Por lo tanto, más dinero tiene y más dinero podéis cobrar porque vais a necesitar utilizar más tiempo, ¿vale? Y por último, ¿qué es lo más complicado del trabajo como perito? Bueno, una vez estuvimos comentando esto en una mesa redonda y era curioso porque había peritos que decían, pues mira, a mí lo que más difícil me ha supuesto empezar cuando he empezado como perito y demás, es quizás, bueno, pues a- casos que a lo mejor te encuentras y que dices, a ver cómo enfoco esto, lo estoy enfocando bien. Es que a lo mejor no le estoy dando el análisis adecuado, tal. Mirad, chicos, insisto, nosotros vamos de la mano con vosotros, no solamente durante el máster, porque sois alumnos nuestros, sino después del máster. De verdad, hay muchos alumnos que nos llaman
que nos consultan cuestiones de índole médico-legal de su día a día, de su día a día, y también dentro de su actividad pericial. Hoy, ya os digo, el ejemplo más claro, hoy, Isra, tengo que valorar en un accidente de tráfico donde ha habido un perjuicio de un bebé, a un bebé, un lesionado. Es que, ¿cómo lo enfoco? Porque claro, tal, mira, oye, mira, no te preocupes, hemos estado viendo pautas, tal, no sé qué, claro, es que yo, por lo que hemos estado viendo en el máster, yo lo había enfocado de esta manera, tal, pues oye, mira, está muy bien enfocado, mira, también tienes que tener en cuenta esto otro, tal, no sé qué, valorarlo así, oye, pues sí, mira, perfecto, genial, pues lo voy a hacer como hemos comentado. Ya os digo, que vamos de la mano con vosotros, ¿vale? Porque nos gusta que os sintáis cómodos desarrollando una actividad y porque también eh, queremos acompañaros durante todo vuestra andadura como peritos y como exalumnos de AMED. Bien. Bueno, chicos, no me puedo enrollar mucho más. Quiero atender una pregunta que nos han realizado. Mira, nos preguntaba Darío, soy urólogo, ¿el máster me proporcionará muchas salidas laborales cuando lo termine? Pues mira, Darío, precisamente urología es una rama, una especialidad que es muy interesante. Es muy interesante, a ver, ya te digo que le vas a sacar mucho provecho en valoración de daño corporal, le vas a sacar mucho provecho en valoración de incapacidad permanente, pero también suele ser una faceta dentro de una rama de una especialidad que suele tener bastantes reclamaciones. Entonces, también en praxis médica yo creo que le vas a sacar muchísimo provecho. Tengo alumnos que una vez que han terminado el máster, incluso me han dicho, Jolín, es que, oye, me he empezado a mover con ello y tal, no sé qué, Jolín, pues es que al principio era como un mundo, pero luego, mira, vas haciendo un uniforme, luego vas haciendo otro, luego tal. Es que ahora ya estoy en una posición que incluso hasta me veo en la capacidad de elegir, que también muchas veces son rachas, ¿vale? Que muchas veces son rachas. Y te encuentras en una situación en la que estás muy bien, manejándote muy bien, y dices, Jolín, pues es que, oye, me gusta la praxis médica, ahora mismo me veo en la posición de que solamente voy a elegir praxis médica, casos de praxis médica. Pero también estás formado, vas a salir formado hasta el punto que dices, oye, parece que el tema de la reclamación de praxis médica ahora mismo han bajado un poquito, porque puede pasar, ¿vale? Es lógico, estamos hablando de una profesión liberal, ¿no? Son fluctuaciones también del mercado. Pero venga, me voy a abrir un poquito más al tema de las incapacidades permanentes, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tú vas jugando un poquito con el tiempo que tú le quieres dedicar a la actividad pericial y a los informes periciales que quieres hacer a lo largo de un mes, ¿vale? Entonces, pero vamos, vas a tener muchas salidas desde ese punto de vista porque te vas a ver sujeto por las tres patas de la mesa que hemos comentado antes y le vas a sacar muchísimo provecho a la cuarta pata, eso te lo garantizo, porque es algo que los alumnos nos lo trasladan de una manera continua. Irra, oye, mira, el otro día me acordé, de hecho muchas veces me llaman o me whatsappean. Irra, el otro día me acordé de ti porque, mira, tuvimos un tema, un debate en una sesión clínica, pues porque se comentaba esto de tal, y yo me acordaba lo que nos habéis explicado muchas veces o lo que he visto en el máster, lo que nos habéis explicado en un taller, y claro, yo cuando lo he comentado, se ha quedado como diciendo, "Ah, pero ¿y tú esto cómo lo sabes? ¿No? Pues es que he hecho este máster y a nosotros nos han explicado esto. Y al final, pues oye, pues mira, pues, hemos comentado el asunto y yo me he sentido súper orgulloso, ¿no? De la manera en la que lo he expuesto. Pues ya te digo, Darío, que sí que lo vas a valorar y a sacar mucho provecho. Bueno, pues chicos, si no hay ninguna duda, ninguna cuestión más, pues lo siento porque, sobre todo Adrián, lo siento que me explaya demasiado, pero ya digo, bueno, yo es que me imagino que a lo mejor lo habéis visto, yo lo vivo mucho porque me encanta este ámbito del derecho sanitario y disfruto muchísimo con la formación. Me encanta formaros y me encanta estar ahí a vuestro lado cuando lo necesitáis. Entonces, pues nada, chicos, de nuevo, si os pica ahí ese gusanillo, si es algo que siempre os ha hecho, oye, pues mira, ya en la facultad, cuando veíamos temas de medicina legal, joder, es que esto es muy interesante. Ya os digo que os va a sorprender porque no es algo que precisamente se vea en las facultades, en absoluto, pero sí que sería muy importante verlo en las facultades, estos aspectos, porque yo creo que os van a ayudar muchísimo en vuestra faceta como médicos. Y si os pica ese gusanillo, chicos,
ampliar formación. Oye, mira, quiero más formación. ¿Cómo funciona el máster? Venga, pues quiero preguntar sobre esto, tal, lo que necesitéis, de verdad. Y animaros a hacer el máster porque yo creo que vais a disfrutarlo mucho. Nada, chicos, muchísimas gracias por estar ahí y para lo que necesitéis. Nos vemos en la próxima. Vale. Un saludo, chicos.